En la fiesta de compromiso de mi hijo, frente a todos los invitados, ella se acercó a mí con esa sonrisa falsa que ya me resultaba familiar y dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que varios escucharan: a partir de mañana, no aparezcas más por nuestra casa. Ya no te necesitamos. El salón quedó en silencio. Sentí todas las miradas sobre mí. Mi hijo estaba a su lado, mirando al suelo, sin defenderme. Simplemente sonreí, tomé mi bolso y me fui sin decir una sola palabra. Esa misma noche, desde mi casa, hice una llamada que cambiaría todo. Cancelé la escritura de la casa que pensaba regalarles, esa propiedad en una de las mejores zonas de la ciudad que había comprado con años de sacrificio. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, escuché golpes desesperados en mi puerta. Era ella, con los ojos hinchados de tanto llorar, suplicando. Lo que no sabía mi futura nuera es que yo no era la viejita sin recursos que ella creía. Lo que pasó después, jamás lo imaginó. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó 3 años antes de esa humillación pública. Me llamo Rosa Elena Martínez. Tengo 68 años y durante toda mi vida fui de esas mujeres que lo dan todo por su familia sin esperar nada a cambio. Mi historia es la de tantas madres latinoamericanas que trabajamos hasta el cansancio, que nos sacrificamos en silencio y que creemos que el amor incondicional es suficiente. Mi esposo, Pedro, falleció hace 15 años de un infarto fulminante. Me dejó sola con nuestro único hijo, Miguel, que entonces tenía apenas 20 años. Pedro era maestro de escuela y yo trabajaba limpiando casas en los barrios más acomodados de la ciudad. Nunca tuvimos mucho, pero siempre hubo comida en la mesa y Miguel nunca careció de nada. Después de que Pedro murió, trabajé el doble. Tomaba turnos extras, trabajaba los fines de semana, limpiaba oficinas por las noches. Todo para que Miguel pudiera terminar su carrera de ingeniería. Vendí las pocas joyas que tenía, incluso vendí el carro viejo de mi esposo. Recuerdo esas noches en las que llegaba a casa con los pies hinchados, las manos agrietadas del cloro y los productos de limpieza, pero me sentaba a ayudarle con sus tareas de la universidad. Yo, que apenas había terminado la secundaria, me desvelaba tratando de entender sus libros para poder apoyarlo. Miguel se graduó con honores. El día de su graduación lloré de felicidad. Todo había valido la pena, o eso pensaba. Él consiguió un buen trabajo en una empresa constructora y las cosas empezaron a mejorar. Por fin pude dejar de trabajar tanto. Miguel insistió en que dejara uno de mis trabajos. Dijo que él me iba a ayudar. Y lo hizo durante un tiempo. Me daba dinero cada mes, me visitaba los domingos, todavía éramos cercanos. Pero entonces apareció ella. Valeria llegó a nuestras vidas como un tornado. La conoció en el trabajo. Era la hija del dueño de una de las empresas con las que negociaban. Desde el primer día supe que algo no estaba bien. La primera vez que Miguel me la presentó, vino a mi casa, a esa casita humilde en la colonia donde siempre habíamos vivido. Recuerdo perfectamente su mirada recorriendo la sala con desprecio apenas disimulado. Mis muebles antiguos, mis cortinas que yo misma había cosido, mis adornos sencillos. Todo lo observó con esa expresión de superioridad que después se volvería tan familiar. Yo había preparado mole, el platillo favorito de Miguel. Había pasado todo el día en la cocina. Ella apenas probó un bocado y dijo que estaba muy condimentado para su gusto, que no estaba acostumbrada a comida tan pesada. Miguel se rió nerviosamente y cambió de tema. Ese fue el primer momento en que sentí que estaba perdiéndolo. Los meses siguientes fueron testigos de un cambio gradual pero constante en mi hijo. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Las llamadas diarias se convirtieron en mensajes esporádicos. Cuando yo lo llamaba, siempre estaba ocupado, siempre tenía algo más importante que hacer. Valeria se aseguró de llenar cada espacio de su tiempo. Viajes de fin de semana,
cenas con sus amistades de clase alta, eventos sociales a los que obviamente yo no era invitada. Un día intenté hablar con Miguel al respecto. Le dije que sentía que nos estábamos distanciando, que extrañaba nuestros domingos juntos. Me miró con cansancio y dijo: «Mamá, ya no soy un niño, tengo mi propia vida. Valeria y yo estamos construyendo un futuro juntos. Tienes que entender que las cosas cambian». Me tragué las lágrimas y asentí. No quería ser esa madre que no suelta a sus hijos, pero en mi corazón sabía que esto era diferente. No era un distanciamiento natural, era algo más deliberado, más cruel. Cuando Miguel anunció que se iban a casar, fingí estar feliz. Abracé a Valeria, aunque su abrazo fue frío y calculado. Los padres de ella organizaron una cena de compromiso en su casa, una mansión enorme en las afueras de la ciudad. Yo llegué en autobús, llevaba mi mejor vestido, uno que había comprado para la graduación de Miguel. Entre todas esas mujeres con sus vestidos de diseñador y sus joyas caras, yo me sentía invisible. Valeria me presentó a su madre como Rosa, la mamá de Miguel. Ni siquiera usó el título de señora. Su madre me dio la mano con desgano, como si tocarme fuera desagradable, y enseguida se excusó para atender a otros invitados. Durante la cena, me sentaron en la punta de la mesa, lejos de Miguel y Valeria. Escuché fragmentos de conversaciones sobre viajes a Europa, sobre propiedades, sobre inversiones. Me sentí como una extraña en la celebración del compromiso de mi propio hijo. Pero lo peor estaba por venir. Después de la cena, escuché sin querer una conversación entre Valeria y su madre en el pasillo. «No puedo creer que tenga que aguantar a esa mujer en mi boda», decía Valeria. «Es tan corriente, tan pueblerina. Y esa casa horrible donde vive. Miguel me prometió que una vez que nos casemos, vamos a limitarle las visitas. No quiero que mis amistades la conozcan». Su madre se rió y respondió: «No te preocupes, hija. Una vez que estén casados tú pones las reglas. Esas mujeres como ella están acostumbradas a obedecer». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Salí de esa casa con el corazón roto. Esa noche no pude dormir. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero al día siguiente, cuando Miguel llamó preguntando si había disfrutado la cena, le dije que sí, que todo había estado hermoso. Todavía tenía esperanza de que las cosas mejoraran. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos de boda, de los que prácticamente fui excluida. Valeria eligió todo: el lugar, la decoración, el menú, hasta la lista de invitados. Cuando sugerí invitar a algunos de nuestros familiares, a las tías que habían ayudado a cuidar a Miguel cuando era pequeño, Valeria arrugó la nariz y dijo que el espacio era limitado. Sin embargo, había invitado a más de 300 personas de su círculo social. Me asignaron la tarea de hacer los centros de mesa. Básicamente, me convirtieron en su empleada gratuita. Pasé semanas armando esas decoraciones, gastando mi propio dinero en materiales, y cuando los terminé, Valeria los revisó con expresión crítica y dijo que servirían para las mesas del fondo. Las mesas principales tendrían arreglos profesionales. Miguel no dijo nada. Ese silencio dolía más que cualquier insulto directo. Mi hijo, el niño que había criado sola, el joven por el que había sacrificado todo, se había convertido en un extraño que permitía que me trataran como basura. Pero yo seguía esperando que reaccionara, que recordara todo lo que había hecho por él, que defendiera a su madre. Una tarde, 3 semanas antes de la boda, Valeria vino sola a mi casa. Pensé que tal vez quería hacer las paces, que finalmente íbamos a tener una conversación de mujer a mujer. ¡Qué ingenua fui! Se sentó en mi vieja sala y fue directo al punto. «Rosa, necesitamos hablar sobre algunas cosas antes de la boda. Miguel y yo hemos estado pensando en el futuro, y es importante que entiendas cuál será tu lugar en nuestras vidas». Sentí un escalofrío recorrerme la espina. «¿Mi lugar?», pregunté. Ella asintió con esa sonrisa condescendiente. «Mira,
Sé que estás acostumbrada a tener a Miguel para ti sola, pero eso va a cambiar. Yo voy a ser su esposa, su prioridad. Vamos a vivir nuestra vida y, francamente, no hay mucho espacio para visitas constantes. Tal vez puedas venir una vez al mes, previa cita, por supuesto. No queremos sorpresas. Me quedé sin palabras. Ella continuó. También, sería mejor que no menciones mucho a nuestros amigos sobre tu trabajo limpiando casas. Es un poco vergonzoso, ¿entiendes? Miguel ahora tiene una posición que mantener. En ese momento debí haberla puesto en su lugar. Debí haberle dicho que se fuera de mi casa, pero no lo hice. Todavía creía que podía ganarme su aprecio, que podía hacer que me aceptara. Llegó el día de la boda. Fue en un jardín elegante, con flores importadas y champán francés. Yo llegué sola, porque Valeria había decidido que Miguel debía prepararse con sus padrinos y que las madres llegarían por separado. La madre de Valeria llegó en una limusina. Yo llegué en taxi. Me habían asignado un vestido específico que debía usar, color beige, para no contrastar con la decoración. La madre de la novia llevaba un vestido azul brillante y espectacular. Durante la ceremonia lloré, pero no eran lágrimas de felicidad como todos pensaban. Lloraba por el hijo que estaba perdiendo, por los años de sacrificio que parecían no valer nada, por la mujer invisible en la que me había convertido. En la recepción, me sentaron en una mesa alejada del presidium. Ni siquiera me dieron un lugar junto a mi hijo. Valeria había argumentado que las mesas principales eran solo para la familia inmediata, y aparentemente yo ya no calificaba como tal. Vi a Miguel bailar con su esposa, reír con sus amigos, brindar con los padres de ella. Cruzamos miradas una vez y le sonreí, pero él desvió la vista rápidamente. En ese momento supe que lo había perdido por completo. Después de la boda, se fueron de luna de miel a Europa por 3 semanas. No recibí ni una sola llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba. Cuando regresaron, esperé que Miguel viniera a visitarme, que me trajera aunque fuera un pequeño recuerdo de su viaje. Pasaron 2 semanas y nada. Finalmente yo lo llamé. Valeria contestó su teléfono. «Ah, Rosa, hola. Miguel está ocupado ahora mismo. Te llamará cuando tenga tiempo». Nunca llamó. Así pasaron los meses. Yo seguía trabajando, limpiando casas, ahorrando cada centavo. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la decepción, seguía siendo su madre. Y las madres no dejamos de amar a nuestros hijos, aunque ellos se olviden de nosotros. Entonces llegó el anuncio de la fiesta de compromiso. Sí, aunque ya estaban casados, los padres de Valeria querían organizar una celebración formal de compromiso, una tradición de su familia, decían. Era otra oportunidad para mostrar su riqueza y sus conexiones. Recibí la invitación por mensaje de texto, ni siquiera una llamada personal. Me debatí sobre si ir o no. Parte de mí quería mantener mi dignidad y declinar. Pero la otra parte, esa parte que todavía tenía esperanza, pensaba que tal vez esta sería una oportunidad para reconectarme con Miguel. Fui a esa fiesta con el corazón lleno de esperanza y una pequeña sorpresa guardada. Verán, hay algo que ni Miguel ni Valeria sabían sobre mí. Algo que nunca tuve razón para mencionar, porque no me gusta presumir y porque el dinero nunca ha sido importante para mí. Mi madre, que falleció hace 10 años, era dueña de varias propiedades en el centro histórico de la ciudad. Edificios antiguos que había heredado de mis abuelos. Cuando ella murió, todo pasó a mi nombre. Yo había mantenido esas propiedades rentadas, generando ingresos constantes que simplemente ahorraba. Seguí trabajando limpiando casas porque era lo que conocía, porque me mantenía ocupada, porque no quería que el dinero cambiara quién era yo. Durante años, ese dinero se acumuló en cuentas bancarias que Miguel desconocía. Usé parte de esos fondos para su educación, pero él creía que provenían de mi trabajo de limpieza. Nunca le conté sobre las propiedades porque quería que valorara el esfuerzo, que entendiera el significado del trabajo duro. Con esos ahorros, 2 años antes había comprado una casa hermosa
en una zona residencial exclusiva. Mi plan era dársela a Miguel como regalo de bodas. Era una propiedad de 3 pisos, con jardín, en una de las colonias más cotizadas. Había pagado en efectivo. Todo estaba a mi nombre, esperando el momento perfecto para transferirla. Esa era mi sorpresa, mi gran gesto de amor maternal. La fiesta de compromiso fue en el mismo jardín donde se había celebrado la boda. Llegué temprano. Llevaba un regalo modesto envuelto con cuidado, un álbum de fotos que había armado con imágenes de Miguel desde niño hasta ahora. Pensé que tal vez al verlo, al recordar todo lo que habíamos vivido juntos, algo se removería en su corazón. Al entrar, Valeria me saludó con frialdad. «Oh, Rosa, viniste. ¡Qué bien! Hay una mesa allá atrás donde puedes sentarte». Me señaló vagamente hacia el fondo del jardín. Me tragué la humillación y caminé hacia donde me indicaba. Durante la siguiente hora, vi cómo Valeria y Miguel circulaban entre los invitados, riendo, brindando, recibiendo regalos costosos. Nadie se acercó a mí. Estaba completamente sola en una mesa para 8 personas. Me sentí como un mueble olvidado, algo que está presente pero que nadie nota realmente. Entonces sucedió. Valeria pidió la atención de todos. Dijo que quería de hacer un brindis especial. Miguel estaba a su lado, radiante, enamorado. Ella comenzó a hablar sobre su futuro juntos, sobre la casa que estaban construyendo, sobre sus planes y sueños. Y entonces, mientras sostenía su copa de champán, me miró directamente. Lo que pasó después quedó grabado en mi memoria para siempre. También quiero aprovechar este momento para aclarar algunas cosas, dijo Valeria, su voz clara y firme. El jardín quedó en silencio. Hay personas que no entienden límites, que no comprenden que cuando uno se casa, las prioridades cambian. Algunas personas comenzaron a murmurar, preguntándose de qué hablaba. Ella continuó, sin apartar su mirada de mí. Rosa, la mamá de Miguel, creo que es importante que todos escuchen esto. A partir de mañana, no aparezcas más por nuestra casa. Ya no te necesitamos. Miguel y yo estamos comenzando nuestra vida juntos y, francamente, tu presencia constante es agobiante. Es hora de que entiendas tu lugar. El silencio fue absoluto. Podía sentir los ojos de todos clavados en mí. Algunas personas tenían expresiones de shock, otras de lástima, algunas incluso parecían divertidas por el drama. Miré a Miguel, esperando, rogando en silencio que dijera algo, que me defendiera. Pero él simplemente miraba al suelo, avergonzado, pero no de su esposa, sino de mí. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, sino algo tranquilo y definitivo. Como cuando cortas un hilo y las 2 partes se separan suavemente. Me puse de pie. Sentí las piernas temblorosas, pero la mente extrañamente clara. Tomé mi bolso, miré a Valeria directamente a los ojos y sonreí. Fue una sonrisa genuina, porque en ese momento comprendí algo fundamental. Finalmente era libre. En la fiesta de compromiso de mi hijo, frente a todos los invitados, ella se acercó a mí con esa sonrisa falsa que ya me resultaba familiar y dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que varios escucharan. A partir de mañana, no aparezcas más por nuestra casa. Ya no te necesitamos. El salón quedó en silencio. Sentí todas las miradas sobre mí. Mi hijo estaba a su lado, mirando al suelo, sin defenderme. Simplemente sonreí, tomé mi bolso y me fui sin decir una sola palabra. Esa misma noche, desde mi casa, hice una llamada que cambiaría todo. Cancelé la escritura de la casa que pensaba regalarles, esa propiedad en una de las mejores zonas de la ciudad que había comprado con años de sacrificio. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, escuché golpes desesperados en mi puerta. Era ella, con los ojos hinchados de tanto llorar, suplicando. Lo que no sabía mi futura nuera es que yo no era la viejita sin recursos que ella creía. Lo que pasó después jamás lo imaginó.
Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó 3 años antes de esa humillación pública. Me llamo Rosa Elena Martínez. Tengo 68 años y durante toda mi vida fui de esas mujeres que lo dan todo por su familia sin esperar nada a cambio. Mi historia es la de tantas madres latinoamericanas que trabajamos hasta el cansancio, que nos sacrificamos en silencio y que creemos que el amor incondicional es suficiente. Mi esposo, Pedro, falleció hace 15 años de un infarto fulminante. Me dejó sola con nuestro único hijo, Miguel, que entonces tenía apenas 20 años. Pedro era maestro de escuela y yo trabajaba limpiando casas en los barrios más acomodados de la ciudad. Nunca tuvimos mucho, pero siempre hubo comida en la mesa y Miguel nunca careció de nada. Después de que Pedro murió, trabajé el doble. Tomaba turnos extras, trabajaba los fines de semana, limpiaba oficinas por las noches. Todo para que Miguel pudiera terminar su carrera de ingeniería. Vendí las pocas joyas que tenía. Incluso vendí el carro viejo de mi esposo. Recuerdo esas noches en las que llegaba a casa con los pies hinchados, las manos agrietadas del cloro y los productos de limpieza, pero me sentaba a ayudarle con sus tareas de la universidad. Yo, que apenas había terminado la secundaria, me desvelaba tratando de entender sus libros para poder apoyarlo. Miguel se graduó con honores. El día de su graduación lloré de felicidad. Todo había valido la pena, o eso pensaba. Él consiguió un buen trabajo en una empresa constructora y las cosas empezaron a mejorar. Por fin pude dejar de trabajar tanto. Miguel insistió en que dejara uno de mis trabajos. Dijo que él me iba a ayudar. Y lo hizo durante un tiempo. Me daba dinero cada mes, me visitaba los domingos, todavía éramos cercanos. Pero entonces apareció ella. Valeria llegó a nuestras vidas como un tornado. La conoció en el trabajo. Era la hija del dueño de una de las empresas con las que negociaban. Desde el primer día supe que algo no estaba bien. La primera vez que Miguel me la presentó, vino a mi casa, a esa casita humilde en la colonia donde siempre habíamos vivido. Recuerdo perfectamente su mirada recorriendo la sala con desprecio apenas disimulado. Mis muebles antiguos, mis cortinas que yo misma había cosido, mis adornos sencillos. Todo lo observó con esa expresión de superioridad que después se volvería tan familiar. Yo había preparado mole, el platillo favorito de Miguel. Había pasado todo el día en la cocina. Ella apenas probó un bocado y dijo que estaba muy condimentado para su gusto, que no estaba acostumbrada a comida tan pesada. Miguel se rió nerviosamente y cambió de tema. Ese fue el primer momento en que sentí que estaba perdiéndolo. Los meses siguientes fueron testigos de un cambio gradual pero constante en mi hijo. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Las llamadas diarias se convirtieron en mensajes esporádicos. Cuando yo lo llamaba, siempre estaba ocupado, siempre tenía algo más importante que hacer. Valeria se aseguró de llenar cada espacio de su tiempo. Viajes de fin de semana, cenas con sus amistades de clase alta, eventos sociales a los que obviamente yo no era invitada. Un día intenté hablar con Miguel al respecto. Le dije que sentía que nos estábamos distanciando, que extrañaba nuestros domingos juntos. Me miró con cansancio y dijo: «Mamá, ya no soy un niño, tengo mi propia vida. Valeria y yo estamos construyendo un futuro juntos. Tienes que entender que las cosas cambian». Me tragué las lágrimas y asentí. No quería ser esa madre que no suelta a sus hijos, pero en mi corazón sabía que esto era diferente. No era un distanciamiento natural, era algo más deliberado, más cruel. Cuando Miguel anunció que se iban a casar, fingí estar feliz. Abracé a Valeria aunque su abrazo fue frío y calculado. Los padres de ella organizaron una cena de compromiso en su casa, una mansión enorme en las afueras de la ciudad. Yo llegué en autobús, llevaba mi mejor vestido, uno que había comprado para la graduación de Miguel. Entre todas esas mujeres con sus vestidos de diseñador y sus joyas caras, yo me sentía invisible.
Valeria me presentó a su madre como Rosa, la mamá de Miguel. Ni siquiera usó el título de señora. Su madre me dio la mano con desgano, como si tocarme fuera desagradable, y enseguida se excusó para atender a otros invitados. Durante la cena, me sentaron en la punta de la mesa, lejos de Miguel y Valeria. Escuché fragmentos de conversaciones sobre viajes a Europa, sobre propiedades, sobre inversiones. Me sentí como una extraña en la celebración del compromiso de mi propio hijo. Pero lo peor estaba por venir. Después de la cena, escuché sin querer una conversación entre Valeria y su madre en el pasillo. «No puedo creer que tenga que aguantar a esa mujer en mi boda», decía Valeria. «Es tan corriente, tan pueblerina. Y esa casa horrible donde vive. Miguel me prometió que una vez que nos casemos, vamos a limitarle las visitas. No quiero que mis amistades la conozcan». Su madre se rió y respondió: «No te preocupes, hija. Una vez que estén casados tú pones las reglas. Esas mujeres como ella están acostumbradas a obedecer». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Salí de esa casa con el corazón roto. Esa noche no pude dormir. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero al día siguiente, cuando Miguel llamó preguntando si había disfrutado la cena, le dije que sí, que todo había estado hermoso. Todavía tenía esperanza de que las cosas mejoraran. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos de boda, de los que prácticamente fui excluida. Valeria eligió todo: el lugar, la decoración, el menú, hasta la lista de invitados. Cuando sugerí invitar a algunos de nuestros familiares, a las tías que habían ayudado a cuidar a Miguel cuando era pequeño, Valeria arrugó la nariz y dijo que el espacio era limitado. Sin embargo, había invitado a más de 300 personas de su círculo social. Me asignaron la tarea de hacer los centros de mesa. Básicamente, me convirtieron en su empleada gratuita. Pasé semanas armando esas decoraciones, gastando mi propio dinero en materiales, y cuando los terminé, Valeria los revisó con expresión crítica y dijo que servirían para las mesas del fondo. Las mesas principales tendrían arreglos profesionales. Miguel no dijo nada. Ese silencio dolía más que cualquier insulto directo. Mi hijo, el niño que había criado sola, el joven por el que había sacrificado todo, se había convertido en un extraño que permitía que me trataran como basura. Pero yo seguía esperando que reaccionara, que recordara todo lo que había hecho por él, que defendiera a su madre. Una tarde, 3 semanas antes de la boda, Valeria vino sola a mi casa. Pensé que tal vez quería hacer las paces, que finalmente íbamos a tener una conversación de mujer a mujer. ¡Qué ingenua fui! Se sentó en mi vieja sala y fue directo al punto. «Rosa, necesitamos hablar sobre algunas cosas antes de la boda. Miguel y yo hemos estado pensando en el futuro, y es importante que entiendas cuál será tu lugar en nuestras vidas». Sentí un escalofrío recorrerme la espina. «¿Mi lugar?», pregunté. Ella asintió con esa sonrisa condescendiente. «Mira, sé que estás acostumbrada a tener a Miguel para ti sola, pero eso va a cambiar. Yo voy a ser su esposa, su prioridad. Vamos a vivir nuestra vida y, francamente, no hay mucho espacio para visitas constantes. Tal vez puedas venir una vez al mes, previa cita, por supuesto. No queremos sorpresas». Me quedé sin palabras. Ella continuó. «También, sería mejor que no menciones mucho a nuestros amigos sobre tu trabajo limpiando casas. Es un poco vergonzoso, ¿entiendes? Miguel ahora tiene una posición que mantener. En ese momento debí haberla puesto en su lugar. Debí haberle dicho que se fuera de mi casa, pero no lo hice. Todavía creía que podía ganarme su aprecio, que podía hacer que me aceptara. Llegó el día de la boda. Fue en un jardín elegante, con flores importadas y champán francés. Yo llegué sola, porque Valeria había decidido que Miguel debía prepararse con sus padrinos y que las madres llegarían por separado. La madre de Valeria llegó en una limusina. Yo llegué en taxi. Me habían asignado un vestido específico que debía usar, color beige, para no contrastar con la decoración.
La madre de la novia llevaba un vestido azul brillante y espectacular. Durante la ceremonia lloré, pero no eran lágrimas de felicidad como todos pensaban. Lloraba por el hijo que estaba perdiendo, por los años de sacrificio que parecían no valer nada, por la mujer invisible en la que me había convertido. En la recepción, me sentaron en una mesa alejada del presidium. Ni siquiera me dieron un lugar junto a mi hijo. Valeria había argumentado que las mesas principales eran solo para la familia inmediata, y aparentemente yo ya no calificaba como tal. Vi a Miguel bailar con su esposa, reír con sus amigos, brindar con los padres de ella. Cruzamos miradas una vez y le sonreí, pero él desvió la vista rápidamente. En ese momento supe que lo había perdido por completo. Después de la boda, se fueron de luna de miel a Europa por 3 semanas. No recibí ni una sola llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba. Cuando regresaron, esperé que Miguel viniera a visitarme, que me trajera aunque fuera un pequeño recuerdo de su viaje. Pasaron 2 semanas y nada. Finalmente yo lo llamé. Valeria contestó su teléfono. «Ah, Rosa, hola. Miguel está ocupado ahora mismo. Te llamará cuando tenga tiempo». Nunca llamó. Así pasaron los meses. Yo seguía trabajando, limpiando casas, ahorrando cada centavo. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la decepción, seguía siendo su madre. Y las madres no dejamos de amar a nuestros hijos, aunque ellos se olviden de nosotros. Entonces llegó el anuncio de la fiesta de compromiso. Sí, aunque ya estaban casados, los padres de Valeria querían organizar una celebración formal de compromiso, una tradición de su familia, decían. Era otra oportunidad para mostrar su riqueza y sus conexiones. Recibí la invitación por mensaje de texto, ni siquiera una llamada personal. Me debatí sobre si ir o no. Parte de mí quería mantener mi dignidad y declinar. Pero la otra parte, esa parte que todavía tenía esperanza, pensaba que tal vez esta sería una oportunidad para reconectarme con Miguel. Fui a esa fiesta con el corazón lleno de esperanza y una pequeña sorpresa guardada. Verán, hay algo que ni Miguel ni Valeria sabían sobre mí. Algo que nunca tuve razón para mencionar, porque no me gusta presumir y porque el dinero nunca ha sido importante para mí. Mi madre, que falleció hace 10 años, era dueña de varias propiedades en el centro histórico de la ciudad. Edificios antiguos que había heredado de mis abuelos. Cuando ella murió, todo pasó a mi nombre. Yo había mantenido esas propiedades rentadas, generando ingresos constantes que simplemente ahorraba. Seguí trabajando limpiando casas porque era lo que conocía, porque me mantenía ocupada, porque no quería que el dinero cambiara quién era yo. Durante años, ese dinero se acumuló en cuentas bancarias que Miguel desconocía. Usé parte de esos fondos para su educación, pero él creía que provenían de mi trabajo de limpieza. Nunca le conté sobre las propiedades porque quería que valorara el esfuerzo, que entendiera el significado del trabajo duro. Con esos ahorros, 2 años antes había comprado una casa hermosa en una zona residencial exclusiva. Mi plan era dársela a Miguel como regalo de bodas. Era una propiedad de 3 pisos, con jardín, en una de las colonias más cotizadas. Había pagado en efectivo, todo estaba a mi nombre, esperando el momento perfecto para transferirla. Esa era mi sorpresa, mi gran gesto de amor maternal. La fiesta de compromiso fue en el mismo jardín donde se había celebrado la boda. Llegué temprano. Llevaba un regalo modesto envuelto con cuidado, un álbum de fotos que había armado con imágenes de Miguel desde niño hasta ahora. Pensé que tal vez al verlo, al recordar todo lo que habíamos vivido juntos, algo se removería en su corazón. Al entrar, Valeria me saludó con frialdad. «Oh, Rosa, viniste. ¡Qué bien! Hay una mesa allá atrás donde puedes sentarte». Me señaló vagamente hacia el fondo del jardín. Me tragué la humillación y caminé hacia donde me indicaba. Durante la siguiente hora, vi cómo Valeria y Miguel circulaban entre los invitados, riendo, brindando, recibiendo regalos costosos. Nadie se acercó a mí.
Estaba completamente sola en una mesa para 8 personas. Me sentí como un mueble olvidado, algo que está presente pero que nadie nota realmente. Entonces sucedió. Valeria pidió la atención de todos. Dijo que quería de hacer un brindis especial. Miguel estaba a su lado, radiante, enamorado. Ella comenzó a hablar sobre su futuro juntos, sobre la casa que estaban construyendo, sobre sus planes y sueños. Y entonces, mientras sostenía su copa de champán, me miró directamente. Lo que pasó después quedó grabado en mi memoria para siempre. También quiero aprovechar este momento para aclarar algunas cosas, dijo Valeria, su voz clara y firme. El jardín quedó en silencio. Hay personas que no entienden límites, que no comprenden que cuando uno se casa, las prioridades cambian. Algunas personas comenzaron a murmurar, preguntándose de qué hablaba. Ella continuó, sin apartar su mirada de mí. Rosa, la mamá de Miguel, creo que es importante que todos escuchen esto. A partir de mañana, no aparezcas más por nuestra casa. Ya no te necesitamos. Miguel y yo estamos comenzando nuestra vida juntos y, francamente, tu presencia constante es agobiante. Es hora de que entiendas tu lugar. El silencio fue absoluto. Podía sentir los ojos de todos clavados en mí. Algunas personas tenían expresiones de shock, otras de lástima, algunas incluso parecían divertidas por el drama. Miré a Miguel, esperando, rogando en silencio que dijera algo, que me defendiera. Pero él simplemente miraba al suelo, avergonzado, pero no de su esposa, sino de mí. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, sino algo tranquilo y definitivo. Como cuando cortas un hilo y las dos partes se separan suavemente. Me puse de pie. Sentí las piernas temblorosas, pero la mente extrañamente clara. Tomé mi bolso, miré a Valeria directamente a los ojos y sonreí. Fue una sonrisa genuina, porque en ese momento comprendí algo fundamental. Finalmente era libre. Libre de las expectativas. Libre de la esperanza que me había mantenido atada a una relación que ya no existía. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Nadie me detuvo. Miguel no corrió tras de mí. No hubo disculpas ni explicaciones. Simplemente me fui. Cuando llegué a mi casa, esa noche hice varias llamadas. La primera fue a mi abogado, el licenciado Hernández, quien manejaba mis propiedades. Licenciado, necesito que cancele la transferencia de escrituras de la propiedad de Lomas Verdes, la que iba a nombre de Miguel Ángel Martínez. Cancele todo el proceso inmediatamente. Escuché su sorpresa al otro lado de la línea. ¿Está segura, señora Rosa? Ya casi está todo listo para la firma. Completamente segura. Y por favor, inicie los trámites para poner esa propiedad en venta. Quiero el mejor precio de mercado. La segunda llamada fue a la inmobiliaria que manejaba mis rentas. Actualicé mi información de contacto y pedí que todos los depósitos se consolidaran en mi cuenta principal. Era hora de empezar a usar ese dinero que había estado guardando. La tercera llamada fue a mi prima Leticia, que vivía en Querétaro, y con quien siempre había mantenido una relación cercana. Leti, ¿sigue en pie tu oferta de que vaya a visitarte? Hacía meses que me invitaba a pasar una temporada con ella, pero yo siempre había declinado por estar esperando llamadas o visitas de Miguel que nunca llegaban. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No lloré, no sentí pena, sentí una extraña sensación de paz. A la mañana siguiente, desperté temprano como siempre. Preparé café y me senté en mi pequeña sala a disfrutarlo. Eran apenas las 7 de la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. Fuertes, desesperados, insistentes. Abrí y ahí estaba Valeria. Su apariencia perfecta de la noche anterior había desaparecido. Tenía el cabello despeinado, los ojos hinchados y rojos, el maquillaje corrido. Llevaba pants y una sudadera. Probablemente había salido con lo primero que encontró. «Rosa, por favor, tenemos que hablar», dijo con voz quebrada.
La miré sin decir nada. Ella continuó, las palabras saliendo atropelladamente. Sé que anoche me pasé, lo sé. Estaba estresada, había tomado champán, no me di mis palabras, pero no lo decía en serio. Tú sabes cómo son las cosas en estas fiestas, uno dice cosas por decir. Me recargué en el marco de la puerta, tranquila. ¿Miguel sabe que estás aquí? Ella tragó saliva. Él está dormido todavía. Yo vine apenas desperté porque necesitaba disculparme. ¿Ah, sí? ¿Y por qué la urgencia de disculparte tan temprano en la mañana, Valeria? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque hablé con mi papá esta mañana. Él estaba furioso por lo que pasó anoche. Dijo que lo había avergonzado frente a todos sus socios, y entonces me dijo algo que no sabía. ¿Qué te dijo? Pregunté, aunque ya sabía exactamente a dónde iba esto. Me dijo que investigó tu situación financiera cuando Miguel les presentó la idea de casarse, que es algo que siempre hace con las familias de sus empleados, y descubrió que tú. Su voz se quebró completamente. Que eres dueña de propiedades por toda la ciudad, que tienes más dinero que nosotros mismos, que podrías haber vivido como millonaria todo este tiempo, pero elegiste seguir trabajando. ¿Es verdad? La miré en silencio por un largo momento. Su desesperación era palpable. Finalmente hablé. ¿Y eso qué importa, Valeria? Anoche dejaste muy claro lo que piensas de mí. Que soy agobiante, que no me necesitan, que debo entender mi lugar. Pues bien, ahora entiendo perfectamente cuál es mi lugar. Y no es en tu vida, ni en la de mi hijo. No, por favor. Yo estaba equivocada. Completamente equivocada. Podemos empezar de nuevo. Yo quiero que seas parte de nuestra vida. De verdad. Ah, sí. Y esto tiene algo que ver con que tu papá te dijo que Miguel y tú se iban a quedar sin la casa que yo les iba a regalar. Su rostro palideció. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Valeria, ¿realmente crees que tu padre fue el único que investigó? Yo sabía exactamente quiénes eran ustedes desde el primer día. Sabía de sus deudas, de los problemas financieros de la empresa de tu familia, de todo. Y aún así, estaba dispuesta a ayudarlos porque amaba a mi hijo. Había comprado una propiedad hermosa en Lomas Verdes para regalarles. Una casa de 3 millones de pesos, pagada en su totalidad. Iba a ser mi regalo de bodas. Valeria se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo libremente ahora. Digo iba a ser porque anoche, después de tu discursito, llamé a mi abogado y cancelé la transferencia. Esa casa ya está en venta. No puede ser. Rosa, por favor. Miguel y yo contábamos con esa casa. Hemos hecho planes. ¿Han hecho planes con algo que ni siquiera sabían que existía? Interesante. Me crucé de brazos. Además, ¿no dijiste anoche que no me necesitaban? Pues entonces no deberías necesitar mi casa tampoco. Fue un error, te lo juro, yo estaba celosa, ¿está bien? Celosa de la relación que tienes con Miguel, de cómo él siempre habla de ti, de tu sacrificio. Me sentía menos que tú y por eso te atacaba. Pero ahora entiendo. Por favor, dame una oportunidad de enmendarlo. Suspiré profundamente. Valeria, durante meses he soportado tus desprecios, tus humillaciones, tus comentarios hirientes. Dejé que me trataras como sirvienta, como una molestia, como algo vergonzoso que había que esconder. Todo porque amaba a mi hijo y quería que él fuera feliz. Pero anoche me di cuenta de algo importante. Miguel es un hombre adulto. Él eligió casarse contigo. Él eligió permitir que me trataras así. Él tuvo 1000 oportunidades de defenderme y nunca lo hizo. Y esa fue su elección. Él no sabía, no tenía idea de que tú tenías dinero. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, ¿qué, Valeria? ¿Me habrían tratado mejor? ¿Me habrían respetado? Eso lo hace aún peor, ¿no crees? Significa que el respeto de ustedes se puede comprar, que solo valgo lo que tengo en el banco.
Ella se derrumbó ahí mismo en mi entrada, cayendo de rodillas. Por favor, Rosa, háblalo con Miguel. Denos una oportunidad. Haremos lo que sea. Yo haré lo que sea. Levántate, Valeria. Esto es humillante para las dos. Ella se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Mira, voy a ser honesta contigo porque, a pesar de todo, creo que mereces saber la verdad. No es solo la casa. Anoche me diste el empujón que necesitaba para tomar decisiones que debía haber tomado hace mucho tiempo. Voy a mudarme. Voy a vender esta casa también y me voy a Querétaro con mi prima. Voy a empezar una vida nueva, lejos de aquí, lejos de los recuerdos dolorosos. ¿Y Miguel? Miguel es tu esposo ahora, tu problema, tu responsabilidad. Yo ya cumplí mi parte. Lo crié, lo eduqué, le di todo lo que pude. Ahora él tiene que decidir qué tipo de hombre quiere ser, y tú tienes que decidir qué tipo de esposa quieres ser. Pero tú eres su madre. No puedes simplemente irte. ¿No puedo? Anoche tú misma me dijiste que no apareciera más, que no me necesitaban. Solo estoy haciendo lo que pediste. Valeria comenzó a llorar de nuevo, sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Mi papá va a matarme. Él contaba con que ustedes ayudaran con la casa. Nosotros tenemos deudas, Rosa. Muchas deudas. La boda costó una fortuna que realmente no teníamos. Todo era apariencias. Y ahora no sé cómo vamos a salir adelante. Por primera vez sentí una pizca de lástima por ella. Era joven, manipulada por su familia, atrapada en un mundo de apariencias y mentiras. Pero mi compasión tenía límites. Valeria, voy a darte un consejo que es gratis. Algo que aprendí limpiando casas todos estos años, mientras tu familia presumía riqueza que no tenía. La honestidad y el trabajo duro valen más que todas las apariencias del mundo. Ustedes van a tener que aprender a vivir con sus propios medios, a trabajar por lo que quieren, a valorar las cosas reales en lugar de las superficiales. No sé si podamos, Miguel. Miguel está acostumbrado a cierto estilo de vida ahora. Pues entonces tienen un problema, porque ese estilo de vida que llevan está construido sobre deudas y mentiras. Y yo ya no voy a ser parte de eso. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que pueda decir para que cambies de opinión? La verdad no lo sé, Valeria. El daño está hecho. Tal vez con tiempo, tal vez si veo cambios reales, no solo palabras. Pero por ahora necesito distancia. Necesito sanarme. Necesito recordar quién era yo antes de convertirme en esta mujer invisible que ruega por las migajas de atención de su propio hijo. ¿Le dirás a Miguel sobre la casa? ¿Sobre el dinero? Él se enterará cuando tenga que enterarse. Mientras tanto, sugiero que vayas a casa y tengas una conversación honesta con tu esposo sobre su situación financiera real, sobre las deudas, sobre las mentiras, sobre todo. Valeria asintió lentamente, derrotada. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Rosa, sé que no lo crees, pero yo no soy mala persona. Solo estaba tratando de encajar en el mundo de mis padres, de ser lo que ellos esperaban. Y en el proceso, lastimé a la única persona que realmente amaba a Miguel sin condiciones. Entonces tal vez es hora de que decidas quién quieres ser realmente, Valeria. No la hija que tus padres quieren, no la esposa trofeo, sino tú misma. La vi alejarse, arrastrando los pies, completamente diferente a la mujer arrogante de la noche anterior. Cerré la puerta y me recargué contra ella. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo o arrepentimiento, sino de adrenalina. Había sido fuerte. Había dicho mi verdad. Me había defendido y se sentía increíble. 2 horas después, mi teléfono comenzó a sonar. Era Miguel. Dejé que sonara. Volvió a llamar. Nuevamente no contesté. Finalmente me envió un mensaje. Mamá, necesitamos hablar urgentemente, por favor, contesta. Le respondí brevemente. Estoy ocupada. Te llamaré cuando tenga tiempo.
Usé exactamente las mismas palabras que Valeria había usado conmigo meses atrás. La ironía no pasó desapercibida. Durante las siguientes horas, las llamadas y mensajes no pararon. Miguel, Valeria, incluso el padre de ella trató de contactarme. Ignoré todo. En lugar de eso, hice más llamadas productivas. Contacté a un agente de bienes raíces para poner mi casa en venta. Llamé a Leticia y confirmé que iría a visitarla el próximo fin de semana. Comencé a buscar departamentos en Querétaro. Me di cuenta de que por primera vez en décadas estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que otros necesitaban de mí. Esa tarde, finalmente llamé a Miguel. Mamá, gracias a Dios. ¿Dónde has estado? Valeria vino esta mañana hecha un desastre. Dice que cancelaste algo sobre una casa. ¿De qué habla? Miguel, tenemos que hablar, pero no por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa mañana a las 10 de la mañana? Solo tú, sin Valeria. Mamá, lo que sea que Valeria haya dicho o hecho. Mañana a las 10, Miguel, y te sugiero que vengas preparado para una conversación honesta sobre muchas cosas. Colgué antes de que pudiera responder. La noche la pasé preparándome para esa conversación. Saqué documentos, escrituras, estados de cuenta. Quería que Miguel viera la verdad completa. No para presumir, sino para que entendiera la magnitud de lo que había perdido por su silencio y su cobardía. A las 10 en punto del día siguiente, Miguel tocó a la puerta. Cuando abrí, noté las ojeras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. Pasa, le dije simplemente. Se sentó en el sofá donde tantas veces nos habíamos sentado juntos cuando era niño, cuando me contaba sobre su día en la escuela, cuando hacíamos planes para el futuro. Qué diferentes eran esos tiempos. Me senté frente a él y coloqué una carpeta sobre la mesita de centro. Antes de que hablemos, necesito que veas algo. Abrí la carpeta y comencé a mostrarle documentos. Sus ojos se agrandaban con cada página. Estos son las escrituras de 6 edificios en el centro histórico que heredé de tu abuela. Esto es el estado de cuenta de las rentas que generan mensualmente. Esto es la escritura de la casa en Lomas Verdes que compré hace 2 años específicamente para regalártela a ti y a Valeria. Y esto, saqué el último documento, es el contrato de venta de esa misma propiedad que firmé anteayer. Miguel estaba pálido. Mamá, yo no tenía idea. Lo sé, no tenías idea porque nunca preguntaste. Nunca te preguntaste cómo pagué tu universidad. Nunca te preguntaste cómo es que siempre tenía dinero para ayudarte cuando lo necesitabas. Simplemente asumiste que todo venía de limpiar casas. Pero, ¿por qué nunca me dijiste? Porque quería que en la fiesta de compromiso de mi hijo, frente a todos los invitados, ella se acercó a mí con esa sonrisa falsa que ya me resultaba familiar y dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que varios escucharan. A partir de mañana, no aparezcas más por nuestra casa. Ya no te necesitamos. El salón quedó en silencio. Sentí todas las miradas sobre mí. Mi hijo estaba a su lado, mirando al suelo, sin defenderme. Simplemente sonreí, tomé mi bolso y me fui sin decir una sola palabra. Esa misma noche, desde mi casa, hice una llamada que cambiaría todo. Cancelé la escritura de la casa que pensaba regalarles, esa propiedad en una de las mejores zonas de la ciudad que había comprado con años de sacrificio. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de salir, escuché golpes desesperados en mi puerta. Era ella, con los ojos hinchados de tanto llorar, suplicando. Lo que no sabía mi futura nuera es que yo no era la viejita sin recursos que ella creía. Lo que pasó después, jamás lo imaginó. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Todo comenzó 3 años antes de esa humillación pública. Me llamo Rosa Elena Martínez. Tengo 68 años y durante toda mi vida fui de esas mujeres que lo dan todo por su familia sin esperar nada a cambio. Mi historia
Es la de tantas madres latinoamericanas que trabajamos hasta el cansancio, que nos sacrificamos en silencio y que creemos que el amor incondicional es suficiente. Mi esposo, Pedro, falleció hace 15 años de un infarto fulminante. Me dejó sola con nuestro único hijo, Miguel, que entonces tenía apenas 20 años. Pedro era maestro de escuela y yo trabajaba limpiando casas en los barrios más acomodados de la ciudad. Nunca tuvimos mucho, pero siempre hubo comida en la mesa y Miguel nunca careció de nada. Después de que Pedro murió, trabajé el doble. Tomaba turnos extras, trabajaba los fines de semana, limpiaba oficinas por las noches. Todo para que Miguel pudiera terminar su carrera de ingeniería. Vendí las pocas joyas que tenía, incluso vendí el carro viejo de mi esposo. Recuerdo esas noches en las que llegaba a casa con los pies hinchados, las manos agrietadas del cloro y los productos de limpieza, pero me sentaba a ayudarle con sus tareas de la universidad. Yo, que apenas había terminado la secundaria, me desvelaba tratando de entender sus libros para poder apoyarlo. Miguel se graduó con honores. El día de su graduación lloré de felicidad. Todo había valido la pena, o eso pensaba. Él consiguió un buen trabajo en una empresa constructora y las cosas empezaron a mejorar. Por fin pude dejar de trabajar tanto. Miguel insistió en que dejara uno de mis trabajos. Dijo que él me iba a ayudar. Y lo hizo durante un tiempo. Me daba dinero cada mes, me visitaba los domingos, todavía éramos cercanos. Pero entonces apareció ella. Valeria llegó a nuestras vidas como un tornado. La conoció en el trabajo. Era la hija del dueño de una de las empresas con las que negociaban. Desde el primer día supe que algo no estaba bien. La primera vez que Miguel me la presentó, vino a mi casa, a esa casita humilde en la colonia donde siempre habíamos vivido. Recuerdo perfectamente su mirada recorriendo la sala con desprecio apenas disimulado. Mis muebles antiguos, mis cortinas que yo misma había cosido, mis adornos sencillos. Todo lo observó con esa expresión de superioridad que después se volvería tan familiar. Yo había preparado mole, el platillo favorito de Miguel. Había pasado todo el día en la cocina. Ella apenas probó un bocado y dijo que estaba muy condimentado para su gusto, que no estaba acostumbrada a comida tan pesada. Miguel se rió nerviosamente y cambió de tema. Ese fue el primer momento en que sentí que estaba perdiéndolo. Los meses siguientes fueron testigos de un cambio gradual pero constante en mi hijo. Las visitas dominicales se volvieron quincenales, luego mensuales. Las llamadas diarias se convirtieron en mensajes esporádicos. Cuando yo lo llamaba, siempre estaba ocupado, siempre tenía algo más importante que hacer. Valeria se aseguró de llenar cada espacio de su tiempo. Viajes de fin de semana, cenas con sus amistades de clase alta, eventos sociales a los que obviamente yo no era invitada. Un día intenté hablar con Miguel al respecto. Le dije que sentía que nos estábamos distanciando, que extrañaba nuestros domingos juntos. Me miró con cansancio y dijo: «Mamá, ya no soy un niño, tengo mi propia vida. Valeria y yo estamos construyendo un futuro juntos. Tienes que entender que las cosas cambian». Me tragué las lágrimas y asentí. No quería ser esa madre que no suelta a sus hijos, pero en mi corazón sabía que esto era diferente. No era un distanciamiento natural, era algo más deliberado, más cruel. Cuando Miguel anunció que se iban a casar, fingí estar feliz. Abracé a Valeria aunque su abrazo fue frío y calculado. Los padres de ella organizaron una cena de compromiso en su casa, una mansión enorme en las afueras de la ciudad. Yo llegué en autobús, llevaba mi mejor vestido, uno que había comprado para la graduación de Miguel. Entre todas esas mujeres con sus vestidos de diseñador y sus joyas caras, yo me sentía invisible. Valeria me presentó a su madre como Rosa, la mamá de Miguel. Ni siquiera usó el título de señora. Su madre me dio la mano con desgano, como si tocarme fuera desagradable, y enseguida se excusó para atender a otros invitados. Durante la cena, me sentaron en la punta de la mesa, lejos de Miguel y Valeria.
Escuché fragmentos de conversaciones sobre viajes a Europa, sobre propiedades, sobre inversiones. Me sentí como una extraña en la celebración del compromiso de mi propio hijo. Pero lo peor estaba por venir. Después de la cena, escuché sin querer una conversación entre Valeria y su madre en el pasillo. «No puedo creer que tenga que aguantar a esa mujer en mi boda», decía Valeria. «Es tan corriente, tan pueblerina. Y esa casa horrible donde vive. Miguel me prometió que una vez que nos casemos, vamos a limitarle las visitas. No quiero que mis amistades la conozcan». Su madre se rió y respondió: «No te preocupes, hija. Una vez que estén casados tú pones las reglas. Esas mujeres como ella están acostumbradas a obedecer». Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Salí de esa casa con el corazón roto. Esa noche no pude dormir. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Pero al día siguiente, cuando Miguel llamó preguntando si había disfrutado la cena, le dije que sí, que todo había estado hermoso. Todavía tenía esperanza de que las cosas mejoraran. Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos de boda de los que prácticamente fui excluida. Valeria eligió todo: el lugar, la decoración, el menú, hasta la lista de invitados. Cuando sugerí invitar a algunos de nuestros familiares, a las tías que habían ayudado a cuidar a Miguel cuando era pequeño, Valeria arrugó la nariz y dijo que el espacio era limitado. Sin embargo, había invitado a más de 300 personas de su círculo social. Me asignaron la tarea de hacer los centros de mesa. Básicamente, me convirtieron en su empleada gratuita. Pasé semanas armando esas decoraciones, gastando mi propio dinero en materiales, y cuando los terminé, Valeria los revisó con expresión crítica y dijo que servirían para las mesas del fondo. Las mesas principales tendrían arreglos profesionales. Miguel no dijo nada. Ese silencio dolía más que cualquier insulto directo. Mi hijo, el niño que había criado sola, el joven por el que había sacrificado todo, se había convertido en un extraño que permitía que me trataran como basura. Pero yo seguía esperando que reaccionara, que recordara todo lo que había hecho por él, que defendiera a su madre. Una tarde, 3 semanas antes de la boda, Valeria vino sola a mi casa. Pensé que tal vez quería hacer las paces, que finalmente íbamos a tener una conversación de mujer a mujer. ¡Qué ingenua fui! Se sentó en mi vieja sala y fue directo al punto. «Rosa, necesitamos hablar sobre algunas cosas antes de la boda. Miguel y yo hemos estado pensando en el futuro, y es importante que entiendas cuál será tu lugar en nuestras vidas». Sentí un escalofrío recorrerme la espina. «¿Mi lugar?», pregunté. Ella asintió con esa sonrisa condescendiente. «Mira, sé que estás acostumbrada a tener a Miguel para ti sola, pero eso va a cambiar. Yo voy a ser su esposa, su prioridad. Vamos a vivir nuestra vida y, francamente, no hay mucho espacio para visitas constantes. Tal vez puedas venir una vez al mes, previa cita, por supuesto. No queremos sorpresas». Me quedé sin palabras. Ella continuó. «También, sería mejor que no menciones mucho a nuestros amigos sobre tu trabajo limpiando casas. Es un poco vergonzoso, ¿entiendes? Miguel ahora tiene una posición que mantener. En ese momento debí haberla puesto en su lugar. Debí haberle dicho que se fuera de mi casa, pero no lo hice. Todavía creía que podía ganarme su aprecio, que podía hacer que me aceptara. Llegó el día de la boda. Fue en un jardín elegante, con flores importadas y champán francés. Yo llegué sola, porque Valeria había decidido que Miguel debía prepararse con sus padrinos y que las madres llegarían por separado. La madre de Valeria llegó en una limusina. Yo llegué en taxi. Me habían asignado un vestido específico que debía usar, color beige, para no contrastar con la decoración. La madre de la novia llevaba un vestido azul brillante y espectacular. Durante la ceremonia lloré, pero no eran lágrimas de felicidad como todos pensaban. Lloraba por el hijo que estaba perdiendo, por los años de sacrificio que parecían no valer nada, por la mujer invisible en la que me había convertido. En la recepción,
Me sentaron en una mesa alejada del presidium. Ni siquiera me dieron un lugar junto a mi hijo. Valeria había argumentado que las mesas principales eran solo para la familia inmediata. Y aparentemente yo ya no calificaba como tal. Vi a Miguel bailar con su esposa, reír con sus amigos, brindar con los padres de ella. Cruzamos miradas una vez y le sonreí, pero él desvió la vista rápidamente. En ese momento supe que lo había perdido por completo. Después de la boda, se fueron de luna de miel a Europa por 3 semanas. No recibí ni una sola llamada, ni un mensaje preguntando cómo estaba. Cuando regresaron, esperé que Miguel viniera a visitarme, que me trajera aunque fuera un pequeño recuerdo de su viaje. Pasaron 2 semanas y nada. Finalmente yo lo llamé. Valeria contestó su teléfono. «Ah, Rosa, hola. Miguel está ocupado ahora mismo. Te llamará cuando tenga tiempo». Nunca llamó. Así pasaron los meses. Yo seguía trabajando, limpiando casas, ahorrando cada centavo. Porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la decepción, seguía siendo su madre. Y las madres no dejamos de amar a nuestros hijos, aunque ellos se olviden de nosotros. Entonces llegó el anuncio de la fiesta de compromiso. Sí, aunque ya estaban casados, los padres de Valeria querían organizar una celebración formal de compromiso, una tradición de su familia, decían. Era otra oportunidad para mostrar su riqueza y sus conexiones. Recibí la invitación por mensaje de texto, ni siquiera una llamada personal. Me debatí sobre si ir o no. Parte de mí quería mantener mi dignidad y declinar. Pero la otra parte, esa parte que todavía tenía esperanza, pensaba que tal vez esta sería una oportunidad para reconectarme con Miguel. Fui a esa fiesta con el corazón lleno de esperanza y una pequeña sorpresa guardada. Verán, hay algo que ni Miguel ni Valeria sabían sobre mí. Algo que nunca tuve razón para mencionar, porque no me gusta presumir y porque el dinero nunca ha sido importante para mí. Mi madre, que falleció hace 10 años, era dueña de varias propiedades en el centro histórico de la ciudad. Edificios antiguos que había heredado de mis abuelos. Cuando ella murió, todo pasó a mi nombre. Yo había mantenido esas propiedades rentadas, generando ingresos constantes que simplemente ahorraba. Seguí trabajando limpiando casas porque era lo que conocía, porque me mantenía ocupada, porque no quería que el dinero cambiara quién era yo. Durante años, ese dinero se acumuló en cuentas bancarias que Miguel desconocía. Usé parte de esos fondos para su educación, pero él creía que provenían de mi trabajo de limpieza. Nunca le conté sobre las propiedades porque quería que valorara el esfuerzo, que entendiera el significado del trabajo duro. Con esos ahorros, 2 años antes había comprado una casa hermosa en una zona residencial exclusiva. Mi plan era dársela a Miguel como regalo de bodas. Era una propiedad de 3 pisos, con jardín, en una de las colonias más cotizadas. Había pagado en efectivo, todo estaba a mi nombre, esperando el momento perfecto para transferirla. Esa era mi sorpresa, mi gran gesto de amor maternal. La fiesta de compromiso fue en el mismo jardín donde se había celebrado la boda. Llegué temprano. Llevaba un regalo modesto envuelto con cuidado, un álbum de fotos que había armado con imágenes de Miguel desde niño hasta ahora. Pensé que tal vez al verlo, al recordar todo lo que habíamos vivido juntos, algo se removería en su corazón. Al entrar, Valeria me saludó con frialdad. «Oh, Rosa, viniste. ¡Qué bien! Hay una mesa allá atrás donde puedes sentarte». Me señaló vagamente hacia el fondo del jardín. Me tragué la humillación y caminé hacia donde me indicaba. Durante la siguiente hora, vi cómo Valeria y Miguel circulaban entre los invitados, riendo, brindando, recibiendo regalos costosos. Nadie se acercó a mí. Estaba completamente sola en una mesa para 8 personas. Me sentí como un mueble olvidado, algo que está presente pero que nadie nota realmente. Entonces sucedió. Valeria pidió la atención de todos. Dijo que quería de hacer un brindis especial. Miguel estaba a su lado, radiante, enamorado.
Ella comenzó a hablar sobre su futuro juntos, sobre la casa que estaban construyendo, sobre sus planes y sueños. Y entonces, mientras sostenía su copa de champán, me miró directamente. Lo que pasó después quedó grabado en mi memoria para siempre. También quiero aprovechar este momento para aclarar algunas cosas, dijo Valeria, su voz clara y firme. El jardín quedó en silencio. Hay personas que no entienden límites, que no comprenden que cuando uno se casa, las prioridades cambian. Algunas personas comenzaron a murmurar, preguntándose de qué hablaba. Ella continuó, sin apartar su mirada de mí. Rosa, la mamá de Miguel, creo que es importante que todos escuchen esto. A partir de mañana, no aparezcas más por nuestra casa. Ya no te necesitamos. Miguel y yo estamos comenzando nuestra vida juntos y, francamente, tu presencia constante es agobiante. Es hora de que entiendas tu lugar. El silencio fue absoluto. Podía sentir los ojos de todos clavados en mí. Algunas personas tenían expresiones de shock, otras de lástima, algunas incluso parecían divertidas por el drama. Miré a Miguel, esperando, rogando en silencio que dijera algo, que me defendiera. Pero él simplemente miraba al suelo, avergonzado, pero no de su esposa, sino de mí. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre dramático, sino algo tranquilo y definitivo. Como cuando cortas un hilo y las dos partes se separan suavemente. Me puse de pie. Sentí las piernas temblorosas, pero la mente extrañamente clara. Tomé mi bolso, miré a Valeria directamente a los ojos y sonreí. Fue una sonrisa genuina, porque en ese momento comprendí algo fundamental. Finalmente era libre. Libre de las expectativas. Libre de la esperanza que me había mantenido atada a una relación que ya no existía. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Nadie me detuvo. Miguel no corrió tras de mí. No hubo disculpas ni explicaciones. Simplemente me fui. Cuando llegué a mi casa, esa noche hice varias llamadas. La primera fue a mi abogado, el licenciado Hernández, quien manejaba mis propiedades. Licenciado, necesito que cancele la transferencia de escrituras de la propiedad de Lomas Verdes, la que iba a nombre de Miguel Ángel Martínez. Cancele todo el proceso inmediatamente. Escuché su sorpresa al otro lado de la línea. ¿Está segura, señora Rosa? Ya casi está todo listo para la firma. Completamente segura. Y por favor, inicie los trámites para poner esa propiedad en venta. Quiero el mejor precio de mercado. La segunda llamada fue a la inmobiliaria que manejaba mis rentas. Actualicé mi información de contacto y pedí que todos los depósitos se consolidaran en mi cuenta principal. Era hora de empezar a usar ese dinero que había estado guardando. La tercera llamada fue a mi prima Leticia, que vivía en Querétaro, y con quien siempre había mantenido una relación cercana. Leti, ¿sigue en pie tu oferta de que vaya a visitarte? Hacía meses que me invitaba a pasar una temporada con ella, pero yo siempre había declinado por estar esperando llamadas o visitas de Miguel que nunca llegaban. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No lloré, no sentí pena, sentí una extraña sensación de paz. A la mañana siguiente, desperté temprano como siempre. Preparé café y me senté en mi pequeña sala a disfrutarlo. Eran apenas las 7 de la mañana cuando escuché los golpes en la puerta. Fuertes, desesperados, insistentes. Abrí y ahí estaba Valeria. Su apariencia perfecta de la noche anterior había desaparecido. Tenía el cabello despeinado, los ojos hinchados y rojos, el maquillaje corrido. Llevaba pants y una sudadera. Probablemente había salido con lo primero que encontró. Rosa, por favor, tenemos que hablar, dijo con voz quebrada. La miré sin decir nada. Ella continuó, las palabras saliendo atropelladamente. Sé que anoche me pasé, lo sé. Estaba estresada, había tomado champán, no me di mis palabras, pero no lo decía en serio. Tú sabes cómo son las cosas en estas fiestas, uno dice cosas por decir.
Me recargué en el marco de la puerta, tranquila. ¿Miguel sabe que estás aquí? Ella tragó saliva. Él está dormido todavía. Yo vine apenas desperté porque necesitaba disculparme. ¿Ah, sí? ¿Y por qué la urgencia de disculparte tan temprano en la mañana, Valeria? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque hablé con mi papá esta mañana. Él estaba furioso por lo que pasó anoche. Dijo que lo había avergonzado frente a todos sus socios y entonces me dijo algo que no sabía. ¿Qué te dijo? Pregunté, aunque ya sabía exactamente a dónde iba esto. Me dijo que investigó tu situación financiera cuando Miguel les presentó la idea de casarse, que es algo que siempre hace con las familias de sus empleados, y descubrió que tú. Su voz se quebró completamente. Que eres dueña de propiedades por toda la ciudad, que tienes más dinero que nosotros mismos, que podrías haber vivido como millonaria todo este tiempo, pero elegiste seguir trabajando. ¿Es verdad? La miré en silencio por un largo momento. Su desesperación era palpable. Finalmente hablé. ¿Y eso qué importa, Valeria? Anoche dejaste muy claro lo que piensas de mí. Que soy agobiante, que no me necesitan, que debo entender mi lugar. Pues bien, ahora entiendo perfectamente cuál es mi lugar. Y no es en tu vida, ni en la de mi hijo. No, por favor. Yo estaba equivocada. Completamente equivocada. Podemos empezar de nuevo. Yo quiero que seas parte de nuestra vida. De verdad. Ah, sí. Y esto tiene algo que ver con que tu papá te dijo que Miguel y tú se iban a quedar sin la casa que yo les iba a regalar. Su rostro palideció. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Valeria, ¿realmente crees que tu padre fue el único que investigó? Yo sabía exactamente quiénes eran ustedes desde el primer día. Sabía de sus deudas, de los problemas financieros de la empresa de tu familia, de todo. Y aún así, estaba dispuesta a ayudarlos porque amaba a mi hijo. Había comprado una propiedad hermosa en Lomas Verdes para regalarles. Una casa de 3 millones de pesos, pagada en su totalidad. Iba a ser mi regalo de bodas. Valeria se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo libremente ahora. Digo iba a ser porque anoche, después de tu discursito, llamé a mi abogado y cancelé la transferencia. Esa casa ya está en venta. No puede ser. Rosa, por favor. Miguel y yo contábamos con esa casa. Hemos hecho planes. ¿Han hecho planes con algo que ni siquiera sabían que existía? Interesante. Me crucé de brazos. Además, ¿no dijiste anoche que no me necesitaban? Pues entonces no deberías necesitar mi casa tampoco. Fue un error, te lo juro, yo estaba celosa, ¿está bien? Celosa de la relación que tienes con Miguel, de cómo él siempre habla de ti, de tu sacrificio. Me sentía menos que tú y por eso te atacaba. Pero ahora entiendo. Por favor, dame una oportunidad de enmendarlo. Suspiré profundamente. Valeria, durante meses he soportado tus desprecios, tus humillaciones, tus comentarios hirientes. Dejé que me trataras como sirvienta, como una molestia, como algo vergonzoso que había que esconder. Todo porque amaba a mi hijo y quería que él fuera feliz. Pero anoche me di cuenta de algo importante. Miguel es un hombre adulto. Él eligió casarse contigo. Él eligió permitir que me trataras así. Él tuvo 1000 oportunidades de defenderme y nunca lo hizo. Y esa fue su elección. Él no sabía, no tenía idea de que tú tenías dinero. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, ¿qué, Valeria? ¿Me habrían tratado mejor? ¿Me habrían respetado? Eso lo hace aún peor, ¿no crees? Significa que el respeto de ustedes se puede comprar, que solo valgo lo que tengo en el banco. Ella se derrumbó ahí mismo en mi entrada, cayendo de rodillas. Por favor, Rosa, háblalo con Miguel. Denos una oportunidad. Haremos lo que sea. Yo haré lo que sea. Levántate, Valeria. Esto es humillante para las dos. Ella se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Mira,
Voy a ser honesta contigo porque, a pesar de todo, creo que mereces saber la verdad. No es solo la casa. Anoche me diste el empujón que necesitaba para tomar decisiones que debía haber tomado hace mucho tiempo. Voy a mudarme. Voy a vender esta casa también y me voy a Querétaro con mi prima. Voy a empezar una vida nueva, lejos de aquí, lejos de los recuerdos dolorosos. ¿Y Miguel? Miguel es tu esposo ahora, tu problema, tu responsabilidad. Yo ya cumplí mi parte. Lo crié, lo eduqué, le di todo lo que pude. Ahora él tiene que decidir qué tipo de hombre quiere ser, y tú tienes que decidir qué tipo de esposa quieres ser. Pero tú eres su madre. No puedes simplemente irte.